Y fue así como lo supo. Lo dejaría. Lo supo antes de tomar conciencia con toda claridad, antes de que le llegara la certeza tranquila, irrevocable e irrefutable, antes de que las terribles palabras resonaran sin descanso en su cerebro como las máquinas de Niagara Tubing. ¿Qué posibilidad? No tienes otra posibilidad. Los matará a los dos. Antes de que empezara a hacer sus cálculos llenos de desesperación, ¿dónde podría ir? ¿Qué se podría llevar? ¿Cómo escapar con su hijo? Antes de contar la pequeña cantidad, $43. Imaginaba que sería más que había logrado ahorrar de su sueldo y que había escondido en un armario antes de que, a su manera juguetona y falsamente cómica, Tignor empezara a maltratarlos cada vez con más frecuencia, a ella y al niño, antes de que empezara a culparla de que el niño se acobardara en su presencia, antes de que lo terrible de su situación se le presentara de noche en la remota granja de Poor Farm Road y en la calle donde estaba tumbada e insomne junto a un hombre sumido en el pesado sueño del borracho. Aquel olor a hierba húmeda, a tierra húmeda que le llegaba a través de las tablas del suelo, aquel olor dulzón de podredumbre, como cuando era una niña pequeña a la que se envolvía con premura en un sucio chal para llevarla al cobertizo y permanecer allí apretada contra los abundantes pechos de su madre, mientras Anna Schwartz se escondía jadeante, acurrucada en la oscuridad durante buena parte de la tarde, hasta que una figura abría la puerta de golpe, indignada, escandalizada. ¿Te gustaría que la estrangulase? Y fue así como lo supo, antes incluso de la mañana de octubre en la que el sol no había hecho más que aparecer detrás de un banco de nubes en la línea de los árboles, y Niley aún dormía en la habitación vecina, pero ella se atrevió a seguir a Tignor cuando salió de la casa y después a la carretera y finalmente al canal, al otro lado de la carretera, antes de que ella se escondiera, vigilándolo desde una distancia como de unos 10 metros y viera que Tignor caminaba despacio a lo largo del canal y hacía una pausa para encender un cigarrillo, fumar y meditar. Una solitaria figura masculina con cierta misteriosa distinción, de quien resultaba razonable preguntar ¿quién es? Rebecca lo observó desde detrás de un grupo de zarzas. Vio como Tignor por fin miraba distraídamente por encima del hombro y en ambas direcciones a lo largo del canal navegable, oscuro y reluciente. Estaba desierto, ninguna barcaza a la vista,
ninguna actividad humana en su curso. Se sacaba del bolsillo del abrigo un objeto de forma extraña que Rebeca reconoció al instante, aunque estaba envuelto en un trozo de tela y que era el revólver. Tignor sopesó el objeto con la mano, vaciló con aire pesaroso. Finalmente, tal como era su manera más habitual de actuar, lo arrojó indiferente al canal, donde se hundió de inmediato. Rebeca pensó: ha usado esa arma, ha matado a alguien, pero no me va a matar a mí. Nada más casarse, Tignor había enseñado a Rebeca a conducir. A menudo le había prometido comprarle un coche, un bonito coupé pequeño para mi chica, descapotable quizá. Tignor parecía sincero, pero nunca había llegado a adquirir aquel automóvil. Delante de la casa estaba el Pontiac de Tignor, pero Rebeca no se atrevía a pedirle que la dejase utilizarlo, ni siquiera para hacer la compra en Chautauqua Falls, ni para ir a trabajar. Algunas mañanas, si él estaba despierto a hora tan temprana, o si acababa de volver a casa de su salida la noche anterior, Tignor llevaba en coche a Rebeca hasta Niagara Tubing. Algunas tardes, si se encontraba por los alrededores, la recogía al final de su turno, pero Rebeca no podía confiar en él. La mayor parte de los días seguía recorriendo, como siempre, los 2 kilómetros largos por el camino de Sirga. No estaba tan claro qué hacer con Nailey. Tignor se oponía a que Edna Meltzer cuidara de su hijo. La vieja bruja, metiendo las narices en los asuntos de Tignor. Y sin embargo, difícilmente podía esperarse que él se quedara en casa y cuidase de un niño de 3 años. Si Rebeca dejaba a Nailey con Tignor, podía descubrir al regresar que el Pontiac había desaparecido y que el niño deambulaba por los alrededores de la casa con ropa sucia y en desorden, o medio desnudo, o encontrarlo descalzo y en pijama, tratando de arrastrar su reluciente vagón rojo por las rodadas del camino de la entrada, o jugando al lado del pozo de 10 metros de profundidad con una tapa cuyas tablas estaban podridas, o merodeando por el destartalado Enil entre las sucias costras producidas por décadas de excremento de pájaros. En una ocasión, Nailey había llegado hasta Ike's Food Store. Edna Meltzer dijo: pero si a mí no me importa, es como si Nailey fuera mi nieto, y en el momento en que Tignor quiere estar con él, no tiene más que venir y llevárselo. Al principio, Tignor se había interesado por los dibujos y garabatos infantiles de su hijo, por sus intentos de deletrear bajo la dirección de Rebeca. Tignor no tenía paciencia para leerle. El simple hecho de leer en voz alta lo aburría, pero se tumbaba, cuán largo era, en el sofá, fumando y bebiendo cerveza, mientras escuchaba a Rebeca leyéndole a Nailey.
quien insistía en que su madre moviera el dedo por debajo de las palabras para repetirlas tras ella. Tagnor había dicho, divertido: ese crío es listo, imagino, para su edad. Rebeca sonrió, preguntándose si Tagnor sabía la edad de su hijo o si sabía cómo era un niño normal de 3 años. A continuación, comentó que, en su opinión, Nailey era muy listo para su edad y que además tenía talento musical. ¿Talento musical? ¿Desde cuándo? Siempre que ponían música en la radio, explicó Rebeca, dejaba lo que estuviera haciendo para escuchar la música. Parecía emocionarlo. Trataba de cantar, de bailar. Ningún hijo mío, dijo Tagnor, va a ser bailarín. Puedes estar segura. El claqué se queda para los negros. Habló con la burlona exageración de alguien que se propone ser divertido, pero Rebeca vio que se le tensaban las facciones. Bailarín no, concertista de piano, quizá. ¿Concertista? ¿Qué es eso? ¿Uno que toca el piano? Tagnor adoptó un aire despectivo. Empezaban a fastidiarle las palabras cultas y las pretensiones de su mujer, y sin embargo, también a veces lo conmovían, como sucedía con los torpes dibujos a lápiz de su hijo y sus intentos de caminar deprisa como su papá. Tagnor examinó el papel en el que estaba escrito, en letras de imprenta, con el lápiz de Nailey, la palabra tétanos y otras: aeroplano, púrpura, mofeta. Se echó a reír, moviendo la cabeza. Cielo santo, por ese sistema le podrías enseñar todas las palabras del maldito diccionario. A Nailey le encantan las palabras, le gusta la idea de deletrear, aunque no sepa todavía el alfabeto. ¿Por qué no se sabe el alfabeto? Lo conoce en parte, pero es un poco largo para él. 27 letras. Tagnor frunció el ceño, meditando. Rebeca confió en que no le pidiera a Nailey que recitara el alfabeto, operación que terminaría en un paroxismo de lágrimas, aunque sospechaba que Tagnor tampoco se sabía el alfabeto, no las 27 letras. Eso es más de lo que cualquiera esperaría de un niño. Tagnor estaba mirando el dibujo que había hecho Nailey de un sombrero banana, una figura que era supuestamente su papá, aunque Tagnor ignoraba que aquella figura, salida de una película de animación más bien gorda y torpemente dibujada, pretendía ser el papá de Nailey, con una banana amarilla saliéndole de la cabeza y ocupando la mitad del tamaño de la figura. Más tarde, inquieto y merodeando por el piso de arriba de la vieja casa, donde Rebeca guardaba sus objetos personales, Tagnor encontró sus hojas con palabras y garabatos hechos maquinalmente. A Rebeca le dominó la vergüenza. En su mayor parte, se trataba de listas compuestas a partir del diccionario y de antiguos manuales escolares sobre biología, matemáticas, historia. Tagnor leyó en voz alta, divertido:
¿Gimnospermas? ¿Angiospermas? ¿Qué demonios es eso? ¿Espermas? La miró con ferocidad, desdeñosamente burlón. ¿Clorofila? ¿Cloroplasto? ¿Fotosíntesis? Tenía dificultades para pronunciar las palabras y enrojeció. Cráneo, vértebra, pelvis, fémur. Fémur lo pronunció con un gruñido de repugnancia como fémur. Rebeca le arrebató las hojas, notando que le ardía la cara. Tagno rió, como una chica del instituto, ¿eh? ¿Cuántos años tienes, si puede saberse? Rebeca no dijo nada, le dominaba la turbación y pensaba que también él le habría quitado el diccionario para quemarlo en la estufa. Su diccionario era su posesión más valiosa. Todavía gruñendo, Taignor se agachó para recoger algo caído en el suelo. Se trataba de una hoja en la que Rebeca había escrito con perezosa caligrafía inclinada que flotaba página abajo. Hazel, Jones, Hazel, Hendrix, Byron. ¿Quiénes son estos? ¿Amigos tuyos? Esta vez Rebeca se llenó de miedo por la manera que tenía Taignor de mirarla. No son nadie, Taignor. Solo nombres. Taignor resopló desdeñoso, arrugó la hoja y se la arrojó a Rebeca, golpeándola en el pecho. Era un golpe inofensivo, sin peso que lo acompañara, pero que a ella le cortó el aliento, como si hubiera sido un puñetazo. Taignor, sin embargo, no estaba de un humor realmente malo. Rebeca le oyó reírse para sus adentros y bajar silbando la escalera. Mamaíta, ¿sucede algo malo? Nailí la veía apretarse la frente con los puños cerrados con fuerza, los ojos enrojecidos. Mamá está avergonzada. ¿Vergonzada? Nailí se acercó para acariciar la frente acalorada de su mamá. Frunció el ceño con una expresión en el rostro que era infantil y madura al mismo tiempo. Ira de Dios, ¿por qué no había escondido sus papeles para que Taignor no los viera? Mejor aún, haberlos tirado. Ahora que Taignor vivía con ellos, Rebeca necesitaba mantener aquella casa tan venida a menos, limpia y pulcra, y lo más reluciente que fuera posible, lo más parecida a las habitaciones de un buen hotel. Ningún desorden, nada de ropa tirada en cualquier sitio. La ropa y las cosas de Taignor, Rebeca las guardaba sin decir una palabra. La ironía era que había dejado de pensar en Hazel Jones, en el hombre del sombrero Panamá, la expresión perentoria de su rostro. Todo aquello parecía haber sucedido mucho tiempo atrás, remoto e improbable como algo en uno de los libros con ilustraciones de su hijo.
¿Por qué ibas a importarle un carajo a nadie, pequeña? Una desdeñosa voz masculina. Rebeca no estaba segura de quién era la persona que pronunciaba aquellas palabras. Nailey enfermó, primero un catarro fuerte y después la gripe. Rebeca trató de tomarle la temperatura, 38 y 3 décimas. Le temblaba la mano mientras alzaba el termómetro hacia la luz. Tainor, a Nailey tiene que verlo un médico. ¿Un médico? ¿Dónde? Era una pregunta que no tenía sentido. Tainor parecía confundido, tembloroso, pero transportó a Nailey envuelto en una manta hasta su automóvil. Luego los llevó a los dos a Chautauqua Falls y esperó dentro del coche, en el aparcamiento, delante de la consulta del médico, fumando. Le había dado a Rebeca un billete de $50 para pagar la consulta, pero no se había ofrecido a entrar. Rebeca pensó, tiene miedo de la enfermedad, de una debilidad de cualquier tipo. En aquel momento se llenó de indignación contra él, callándola con un billete de $50 a ella, la madre del niño enfermo. No le devolvería el cambio, lo escondería en su armario. Tainor desaparecía de casa con frecuencia, pero nunca más de 2 o 3 días seguidos. Rebeca empezaba a estar convencida de que había perdido su empleo en la fábrica de cerveza, pero no se lo podía preguntar. Habría descargado su furia contra ella. No podía quejarse. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué no hablas conmigo? Cuando Rebeca regresó al coche con Nailey 1 hora después, vio a Tainor de pie, apoyado en el guardabarros delantero, fumando. Un momento antes de que alzara los ojos hacia ella, pensó, ese hombre no es nadie a quien yo conozca. Nailey solo tiene un principio de gripe, le dijo a Tainor muy deprisa. El médico dice que no hay que preocuparse. Dice, ¿te ha hecho una receta? Dice que le demos solo aspirina para niños. Tengo en casa, porque ya se le he dado antes. Tainor frunció el ceño. ¿Nada más fuerte? No es más que gripe, Tainor. Se supone que la aspirina es lo bastante fuerte. Más valdrá que así sea, cariño. Si no, a ese pediatra le va a abrir a alguien la cabeza. Tainor hablaba desafiante, bravucón. Rebeca se inclinó para besar la frente cálida de Nailey a manera de consuelo. Regresaron a Four Corners. Rebeca llevaba a Nailey en el regazo, en el asiento del copiloto, junto a un Tainor silencioso que parecía estar meditando sobre algún oscuro insulto del que había sido víctima. Creía que te sentirías aliviado, Tainor, como me ha pasado a mí. El médico ha estado muy amable. Rebeca se recostó contra Tainor,
aunque muy poco. El contacto con la piel tibia del varón, en cierto modo ofendida, le resultó muy agradable. Una pequeña sacudida de placer que no sentía desde hacía algún tiempo. El médico dice que Nailey disfruta de muy buena salud en general, que su crecimiento es adecuado, buenos los reflejos. Al escucharle el corazón y los pulmones con el estetoscopio, hizo una pausa, dándose cuenta de que Tainor escuchaba y de que aquello era una buena noticia. Tainor condujo unos minutos más en silencio, pero se estaba ablandando, dulcificado, mirando a Rebeca, su chica, su gitanilla. Finalmente le pellizcó el muslo con la fuerza suficiente para hacerle daño y extendió el brazo para alborotarle a Nailey el pelo húmedo. Ustedes dos, los quiero, los quiero. Era la primera vez que Tainor les había dicho una cosa así, y Rebeca pensó: no lo dejaré nunca, nos quiere, quiere a su hijo, nunca nos haría daño, solo está a veces esperando. ¿Estaba Tainor esperando? Pero, ¿qué era lo que esperaba? Ya no se afeitaba todos los días, ni su ropa era tan elegante como en el pasado. No se preocupaba de que el peluquero de algún hotel le cortase el pelo con regularidad, ni hacía que le lavaran y limpiaran la ropa en los hoteles. Antes, gastaba dinero en tener buen aspecto, aunque nunca había sido maniático en exceso, quisquilloso. Ahora llevaba la misma camisa varios días seguidos, dormía en ropa interior, arrojaba en un rincón del dormitorio los calcetines sucios para que los recogiera su mujer. Por supuesto, se daba por hecho que Rebeca se encargaba de lavar y planchar casi toda la ropa de Tainor. Las prendas que requerían limpieza en seco, Tainor no se molestaba en llevarlas a la tintorería. La maldita lavadora vieja que se daba por hecho que Rebeca tenía que utilizar, casi tan imposible como la de su madre, se estropeaba con frecuencia y derramaba agua jabonosa sobre el suelo del linóleo del lavadero. Y luego Rebeca tenía que planchar o tratar de planchar las camisas blancas de su marido. La plancha era pesada y le dolía la muñeca, tan desagradable como Niagara Tubing, excepto que los olores no eran tan repugnantes. Su madre le había enseñado a planchar, pero solo cosas sencillas, sábanas, toallas. De las pocas camisas de Jacob se ocupaba ella misma con mucho cuidado, el entrecejo fruncido sobre la tabla de planchar, como si toda su vida, todos sus anhelos femeninos estuvieran encerrados en una camisa de hombre extendida delante de ella. Dios del cielo, una persona lisiada y ciega lo haría mejor. Era Tainor examinando una de sus camisas. La plancha había hecho arrugas en el cuello. Ana le había explicado a Rebeca:
El cuello es la parte más difícil. Después, los hombros, el delantero, la espalda y las mangas son fáciles. Tignor, lo siento, no puedo llevar una camisa así. Tendrás que volver a lavarla y a plancharla. Rebeca recogió la prenda rechazada. Era una camisa blanca de vestir, todavía tibia de la plancha. No la volvería a lavar, solo la mojaría, la colgaría para que se secara y trataría de plancharla de nuevo por la mañana. De hecho, se quedó quieta sin hablar, resentida. Después, Tignor se marchó. Maldita sea, trabajaba 8 horas, 5 días a la semana en la maldita fábrica. Hacía todas las faenas domésticas y cuidaba de Nailey y de él. ¿No era eso suficiente? Ese trabajo tuyo en la fábrica, ¿cuánto te pagan? La pregunta llegó como caída del cielo, pero Rebeca tenía la impresión de que Tignor quería saberlo desde hace tiempo. Primero vaciló, luego se lo dijo. Si mintiera y Tignor lo descubriese, sabría que estaba tratando de ahorrar dinero de su sueldo. ¿Tampoco? ¿Por una semana de 40 horas? ¡Carajo! Tignor se sintió personalmente herido, insultado. No es más que la cadena de montaje. Yo no tenía ninguna experiencia y no quieren mujeres. Estaban casi a finales de octubre. El cielo ofrecía un acerado color azul de hoja de cuchillo. Para mediodía, el aire seguía haciendo frío, nada dispuesto a calentarse. Rebeca no había querido pensar. ¿Cómo vamos a soportar el invierno juntos en esta casa vieja? Lo había echado de menos durante sus ausencias. Ahora que Tignor vivía con ellos, echaba de menos su antigua soledad y le tenía miedo. Su presencia física, los altibajos de sus emociones, sus ojos semejantes a los de un ciego al que de repente se le ha concedido la visión y no le gusta lo que ve. La nueva costumbre de Tignor era pasarse las 2 manos por la cabeza en un gesto de impaciencia. El pelo, aunque despacio, le había vuelto a crecer, pero no era tan espeso ya, sino como el de una persona normal, fino, lacio, de un castaño desvaído. Debajo, el cráneo resultaba huesudo al tacto. Tignor se sentía avergonzado por Rebeca y de sí mismo como esposo suyo, y durante un largo momento tembloroso fue incapaz de hablar. Luego dijo, escupiendo las palabras: «Te lo dije, Rebeca, te dije que no tendrías que volver a trabajar. Te lo dije el día que salimos camino de Niagara Falls. ¿No es cierto?». Le estaba casi suplicando. Rebeca sintió una punzada de amor por él. Supo que tenía que consolarlo. Sin embargo, le respondió: «Dijiste que no tendría que trabajar en el hotel. Fue todo lo que dijiste». Maldita sea, hablaba de cualquier tipo de trabajo. ¿Era eso
lo que quería decir y lo sabes muy bien, carajo. Estaba empezando a enfadarse. Rebeca lo sabía, sabía sin ningún género de dudas que no debía provocarlo. Y sin embargo, dijo, solo acepté el trabajo en Niagara Tubing porque necesitaba dinero para Nailey y para mí. Un niño pequeño necesita ropa, Taignor, y alimentos, y tú estabas fuera. No había sabido nada de ti. ¡Tonterías! Te mandaba dinero en el correo de los Estados Unidos. Así era como lo mandaba. No, no lo hacías. No te acuerdas bien. Estás mintiendo. Rebeca conocía los signos que debían servirle de advertencia. No tenía que decir nada más. Taignor se alejó, furioso. Oyó sus pasos, retumbar de pasos que latían en su cabeza. Jacob Schwartz, cuando se llenaba de justificada indignación, también caminaba pesadamente sobre los talones de las botas, las que, después de su muerte, había habido que cortarle de los pies como pezuñas crecidas en la carne. Jacob Schwartz, un hombre en su casa, un hombre cabeza de familia, camina pesadamente sobre los talones para indicar su desagrado. En la fábrica es donde está ese tipo. Rebeca abrió los ojos, confundida. Tenía a Taignor delante de ella. ¿No se había marchado? ¿El capataz? ¿Es eso? ¿Algún pez gordo de aquí? ¿El jefe? Rebeca trató de sonreír. Creía que se estaba burlando de ella, que no hablaba en serio, pero podía ser peligroso. ¡Demonios, no!, continuó Taignor. Un jefe no uno de esos cretinos que conducen un Cadillac. Contigo no. Mírate. Antes eras condenadamente guapa. Tenías una sonrisa alegre de verdad, como una jovencita. ¿Qué ha sido de ella? Quien quiera que te esté cogiendo ahora, tiene que ser alguien del montón. Lo huelo en ti, ese hedor a goma quemada y a sudor como de negro. Rebeca retrocedió. Taignor, por favor, no digas esas cosas tan horribles. Nailey podría oírlas. Déjale que las oiga. Tiene que saberlo. Saber que su mamaíta, la muy calentorra, es una P-U-T-A. ¿No te crees eso que dices, Taignor? No, ¿eh? No me creo qué, muñeca. Lo que estás diciendo, exactamente, ¿qué es lo que estoy diciendo? Dímelo tú. Rebeca respondió, tratando de no tartamudear. Te quiero, Taignor. No conozco a ningún otro hombre. Nunca ha habido ningún otro hombre, excepto tú. Tienes que saberlo. Nunca. Allí estaba Nailey, acurrucado junto al sofá, escuchando. Nailey, que ya tendría que estar en la cama. La noche anterior, Taignor había jugado al póker con unos amigos en Chautauqua Falls. ¿Dónde exactamente? Rebeca
no lo sabía. De vuelta a casa, dio a entender que la noche había merecido la pena con creces y que él, en el fondo de su alma, se sentía generoso y estaba tan de buen humor. Sí que lo estaba, y no iba a permitir que se lo estropearan, carajo. Se dejó caer pesadamente en el sofá, alzó a Nailey para sentárselo en el regazo. Pareció no darse cuenta, a menos que le divirtiera, de que el niño hacía un gesto de dolor al sentir la brusca presión de los dedos de su padre. Taignor no se había afeitado. El principio de barba lanzaba destellos grises. Parecía un pez depredador gigante en un libro con ilustraciones. Nailey lo miró fijamente. Los ojos de su papá estaban inyectados en sangre y se había recogido las mangas de la camisa por encima de los bíceps. En la piel le brillaban gotitas de sudor que parecían una multitud de pieles cosidas unas con otras, aunque perceptiblemente desiguales. Nailey, hijo mío, cuéntaselo a tu papá. ¿Viene un hombre a casa a ver a mamá? Nailey lo miró como si no hubiera oído. Taignor lo zarandeó. Un hombre, alguien que conoces, quizá de noche, cuando deberías estar dormido, pero no lo estás. Cuéntaselo a papá. Nailey agitó la cabeza débilmente. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? No, papaíto. ¿Lo juras? Que te mueras si no es verdad. Nailey asintió con la cabeza, sonriéndole, inseguro. Ni una sola vez. Nunca ha estado un hombre en esta casa, ¿eh? Nailey empezaba a estar confundido, asustado. Rebecca ansiaba arrancarlo de los brazos de Taignor. Taignor insistía. ¿Nunca un hombre? ¿Jamás? ¿Ningún hombre? ¿Nunca jamás? ¿No te has despertado y has oído a alguien aquí? Una voz de hombre, ¿eh? Nailey trataba de mantenerse muy quieto. No iba a mirar a Rebecca. Si lo hacía, se le saltarían las lágrimas y lloraría para que su madre lo salvara. Tenía delante a Taignor, los párpados entornados, temblorosos. Rebecca supo lo que estaba pensando. Las voces de la radio, ¿era eso de lo que hablaba papá? Nailey susurró algo que sonaba como sí, casi inaudible, suplicante. ¿Un hombre?, preguntó Taignor con brusquedad. ¿Eh? ¿Aquí? Rebecca tocó la mano de Taignor, que apretaba el frágil hombro de Nailey. Lo estás asustando, Taignor. Está pensando en la radio. ¿Radio? ¿Qué radio? La radio. Las voces de la radio. Carajo, me lo ha contado, princesa. Ha descubierto el pastel. Taignor, ¿no hablas en serio? No. Nailey ha admitido que hubo un hombre aquí. Ha oído la voz, el fulano de su mamá. Rebecca trató de reír. Aquello
solo podía ser un chiste. Tuvo la sensación de cosas derrumbándose, de caminar sobre hielo muy fino y flexible cuando empieza a ceder, a resquebrajarse. Es la radio, Taignor. Te lo he explicado. Nailey necesita tener la radio encendida de día y de noche. Se le ha metido en la cabeza que las voces masculinas son la tuya. ¡Sandeces! Taignor disfrutaba con aquello. Rebeca se dio cuenta. Tenía el rostro más colorado. Aquello era tan bueno como beber, tan bueno como ganar al póker con sus amigos. Ni por un momento se había creído nada. Parecía, sin embargo, incapaz de parar. Rebeca podría haberse marchado de la habitación con un gesto de la mano asqueada, salir y echar a correr. ¿Hacia dónde? Imposible. No podía dejar a Nailey. Taignor se puso en pie de repente, deshaciéndose del niño. Sujetó a Rebeca por el codo. ¡Reconócelo, judía! ¿Por qué me odias, Taignor, cuando yo te quiero? El rostro de Taignor enrojeció más que nunca. Sus ojos, humedecidos y crueles, rehuyeron los de Rebeca. Se avergonzaba. En aquel instante vio su vergüenza, pero estaba furioso con ella por desafiarlo delante del niño. Eres judía, ¿no es cierto? Gitana y judía. Demonios, me lo advirtieron. ¿Qué quieres decir con advirtieron? ¿Quiénes? Todo el mundo, todos los que los conocían, a ti y al loco de tu padre. No éramos judíos. No soy. ¿No eres? Claro que sí, Schwartz. ¿Y qué si lo era? ¿Qué tienen de malo los judíos? Taignor hizo un gesto desdeñoso y procedió a encogerse de hombros, como si supiera de sí mismo que estaba por encima de semejantes prejuicios. No lo digo yo, cariño, lo dicen otras personas. Sucios judíos es algo que se oye todo el tiempo. ¿Qué significa? ¿Por qué dice eso la gente? Está en los periódicos, en los libros. La gente es ignorante. Dicen toda clase de cosas que no son ciertas. Judíos, negros. Un negro es la cosa más cercana a un mono, pero un judío es demasiado listo y no puede remediarlo. Te pone la zancadilla, te limpia el bolsillo, te apuñala por la espalda y encima te pone un pleito. Tiene que haber alguna buenísima razón para que los alemanes quisieran acabar con ustedes. Los alemanes son una gente de lo más listo. Taignor coronó sus palabras con una risa cruel. No creía nada de lo que estaba diciendo, pensó Rebeca, pero no podía parar, de la misma manera que, mientras hacía el amor, no podía dejar de agitarse ni de gemir indefenso en sus brazos. Rebeca dijo, suplicante, ¿por qué te casaste conmigo entonces, si no me quieres? En el rostro de Taignor apareció una expresión astuta, maliciosa. Rebeca pensó, nunca se ha casado conmigo.
no estamos casados. Claro que te quiero. ¿Por qué demonios iba a estar aquí, en esta posilga, con ese niño imposible, medio judío, si no te quisiera? Sandeces. Nailí había empezado a lloriquear y Tagnor abandonó a grandes zancadas el cuarto, lleno de indignación. Rebeca tuvo la esperanza de oírlo salir de la casa, dando un portazo, y de que Nailí y ella se abrazarían mientras oían el arranque del coche y el ruido de la marcha atrás. Pero no parecía que Tagnor se estuviera yendo, solo había ido al frigorífico a por otra cerveza. La sensación de cosas que se derrumban una vez que el hielo empieza a resquebrajarse. Todo sucede deprisa. Acostaría al niño cuanto antes, desesperada por llevarlo a la cama y cerrar la puerta de su habitación. Rebeca quería creer que, con la puerta cerrada, con Nailí en silencio y en la cama, Tagnor se olvidaría de él